El millonario se sorprende al recibir la propuesta de una mendiga negra. Lleva a mi hermana dentro. La ciudad brillaba como un diamante sucio en la noche. Los rascacielos de cristal, relucientes, desafiaban el oscuro telón de fondo de las calles llenas de sombras. Alejandro, un millonario absorbido en su burbuja de lujo y poder, caminaba por las aceras pulidas, pasaba de largo ante restaurantes elegantes y tiendas de diseño. Pero a pesar de su éxito, sentía un vacío tan profundo que lo ahogaba. ¿Qué valían todos sus millones si no llenaban el agujero en su pecho? De repente, entre la multitud, una figura se alzó. Lucía, una mujer de piel oscura y mirada intensa, lo detuvo. Parecía casi un espectro en medio del bullicio, sucios harapos que contrastaban con la opulencia a su alrededor. «Lleva a mi hermana», exclamó con urgentísima desesperación. Su voz era un grito que atravesaba la noche, llenando el aire con una tensión palpable. Alejandro se sintió atrapado, como si alguien hubiera abierto la puerta a un mundo del que había estado ignorando. ¿Qué estás diciendo?», balbuceó, su mente luchando por procesar esas palabras casi surrealistas. Lucía, con el rostro marcado por la lucha y la angustia, le explicó que su hermana Tania había sido secuestrada después de un trágico accidente que devastó su familia. La historia fluyó como un torrente. Cada palabra estaba cargada de dolor. «Ellos la tienen, una organización criminal que se alimenta del sufrimiento», agregó, su voz quebrándose. Alejandro sintió un nudo en la garganta, como si el aire se volviera escaso. Mientras escuchaba, una conexión extraña comenzó a formarse entre ellos. Era como si Lucía estuviera desnudando su alma, tocando las cicatrices que él mantenía enterradas. Pensó en su propia familia, los secretos no dichos, el peso que llevaba. El tiempo apremiaba, y en su interior un dilema comenzaba a madurar. ¿Debería ayudar a esta mujer, a su hermana, arriesgarlo todo por personas que apenas conocía? El instante se tornó espeso. Desde las sombras, un murmullo sutil crecía, un caos contenido, recién comenzando a hacerse notar. Lucía miró a su alrededor con temor. Sus ojos reflejaban una realidad que Alejandro apenas comenzaba a captar. «No puedo esperar lo que les hacen a personas como nosotras. No hay tiempo», insistió, mientras su voz casi se convertía en un roce. De repente, un grito desgarrador resonó, partiendo el aire como un rayo. Alejandro se volvió, el miedo surgiendo en su pecho. Así, Alejandro estaba ante un cruce de caminos, el peso de su propia existencia gritando en sus oídos. Él, un hombre de fortuna y poder, frente a la vulnerabilidad de Lucía, un abismo de emociones sueltas. Antes de que pudiera tomar una decisión, una sombra se cernió sobre ellos, un susurro oscuro que lo advertía. El peligro acechaba, y en un solo instante, Alejandro se dio cuenta de una verdad terrible, un secreto que podría cambiar todo. «Oye, antes de continuar con esa historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscritos han relatado que el YouTube remueve sus suscripciones sin aviso. Anda a chequear rápidamente en el botón rojo abajo para garantizar que todavía estás suscrito en el canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene más adelante. Y ya que estás ahí, deja un me gusta poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad y país me estás viendo? Me encanta conocer cada persona increíble que hace parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». Mientras el grito desgarrador aún resonaba en sus oídos, Alejandro se dio la vuelta,
sintiendo que el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse. La niebla de la noche envolvía la escena, distorsionando la realidad. Los rostros de la multitud se convirtieron en sombras etéreas, y los ruidos del tráfico en un murmullo lejano. De repente, en medio de la confusión, un destello brillante iluminó la calle. Algo metálico cayó al suelo, rodando hacia él. Era una pequeña caja, una especie de cofre antiguo, que había sido dejado allí, casi como si el destino lo hubiera colocado justo en su camino. Lucía se agachó rápidamente, su expresión una mezcla de terror y curiosidad. «No, no lo toques», gritó, pero ya era demasiado tarde. Alejandro se inclinó hacia ella. Su instinto lo guiaba. Al abrir la tapa, una ráfaga de luz iluminó su cara, y en un instante, aquel pequeño objeto reveló su contenido. Dentro había un puñado de fotos descoloridas y un viejo reloj de bolsillo. Las imágenes mostraban a Lucía y a una niña pequeña, sonriendo bajo la luz del sol. Esa es mi hermana Tania», murmuró Lucía, su voz temblorosa, como si la emoción le quitara el aliento. Pero había más, fotos de niñas idénticas, y de repente, Alejandro sintió como si un torrente de información le llegara a la mente. «¿De dónde salieron estas?», preguntó, su voz llena de incredulidad. Justo entonces, el brillo opaco de una figura surgió de la oscuridad detrás de ellos. Un hombre, alto y corpulento, apareció, su mirada fría como el acero. «¿Te gusta lo que has encontrado, Alejandro?», dijo, su tono casi burlón. La voz tenía una familiaridad inquietante, como si Alejandro la hubiera escuchado antes. Su corazón se detuvo. «¿Cómo sabes mi nombre?», inquirió, el miedo comenzando a apoderarse de él. El desconocido sonrió con malicia, sus ojos destilando una confianza siniestra. «Porque he estado observándote, y a ella también», señaló a Lucía. «Lamento informarte que no es lo que piensas». Un escalofrío le recorrió la espalda a Alejandro. En ese momento, el mundo se desmoronó a su alrededor. «¿Qué quieres decir?», balbuceó, sintiéndose atrapado entre la verdad y la locura. Lucía dio un paso atrás, sus ojos llenos de pánico. «No puede ser», murmuró, mientras la tensión entre ellos se hacía palpable. El hombre se acercó, inclinándose con una sonrisa burlona. «Tu familia, Alejandro, está más conectada con la oscuridad de lo que imaginas. Tu padre, él fue quien hizo esto. Esta organización que crees que simplemente se alimenta del sufrimiento. Su jefe no es otro que tu propia sangre». Aquellos últimos ecos de su voz resonaron en la mente de Alejandro, y la realidad se tornó oscura. Entre la desesperación y el asombro, vio como todo lo que había considerado verdad se desvanecía. Su fortuna, su éxito, todo aislado en la luz cruda de una traición familiar inminente. Lucía observaba, su expresión una mezcla de incertidumbre y desconfianza. Era un rompecabezas de traición, líneas de lealtad y dolor. Alejandro miró la caja. El tiempo parecía detenerse. «Espera. ¿Qué estás diciendo?», pronunció, su voz apenas un susurro. Se sintió atrapado entre el amor por Lucía y el horror de la revelación. Las sombras se movían alrededor de él, el aire pesado con la amenaza del conocimiento, y lo que parecía ser un rescate se tornaba en un juego de ajedrez en el que nunca había imaginado estar. En ese instante, la decisión de Alejandro se tornó un abismo. La pregunta no era solo si ayudaría a Lucía, sino si podría enfrentarse a la verdad de su propia familia. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se preguntó, ¿podría realmente desafiar a su propio linaje? ¿Qué haría ahora? El silencio se cernía sobre ellos, ante el precipicio de un futuro aterrador.
El silencio que siguió fue abrumador. Alejandro sentía cómo su corazón latía con fuerza, como si cada golpe quisiera escapar de su pecho. La revelación del extraño resonaba en su mente. El eco de su propio nombre lo atrapaba, lo empujaba hacia un abismo de confusión. ¿Qué padre? Balbuceó, sin poder asimilar la información. Lucía permanecía paralizada. Sus ojos reflejaban una mezcla de horror e incredulidad. No puede ser, musitaba casi para sí misma. Sus manos temblorosas se aferraban a la caja abierta. Alejandro, por su parte, se quedó en un silencio inquietante. Había un vacío en el aire, como si todo lo que creía saber estuviera desmoronándose. El hombre alto se adelantó. Su presencia imponente llenaba el espacio. Tu padre está detrás de todo esto, Alejandro. Los secuestros, la organización, el sufrimiento, es parte de su plan. Has sido un peón sin saberlo, dijo, sus ojos fijándose en él con una frialdad penetrante. Alejandro sintió un nudo en el estómago, como si su mundo girara sobre sí mismo. No, no puede ser cierto, murmuró, retrocediendo un paso. Todo lo que había construido, su vida de lujo y privilegio, se sentía repentinamente manchado. La traición de quien debía ser su protector lo aplastaba. Las fotos en la caja lo miraban, cuestionándolo, retándolo. Deberías agradecer que estoy aquí para abrirte los ojos, continuó el hombre con un tono burlón. Tu padre es un monstruo y tú cargas su nombre. Pero hay algo que no sabes. Y de repente el tono de su voz cambió, se volvió más sombrío. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué más puede haber?, preguntó, sintiendo la desesperación arrastrarlo. Lucía lo miró, su expresión luchando entre la confianza y el miedo. Fue entonces cuando el hombre reveló la bomba que dejaría a Alejandro en estado de shock. Tu hermano también es parte de esto. Las palabras cayeron como un rayo. ¿Qué? No tengo un hermano, gritó, su voz resonando en la oscuridad de la noche. Pero el hombre sonrió con malicia, acercándose, su presencia casi opresiva. Tu padre no solo opera en la sombra, Alejandro. Ha tenido más hijos, y algunos están entrenados para tomar su lugar. El mundo de Alejandro se tambaleó. Recuerdos de un pasado oculto comenzaban a fusionarse en su mente. ¿Por qué nunca me lo dijeron? ¿Por qué? Se quedó sin palabras. La revelación se sentía como una traición personal. Mientras tanto, una serie de murmullos emergieron de la multitud que observaba. Personas comenzaban a notar la tensión. Miradas curiosas se aferraban a la escena. «Aléjate de ellos», gritó alguien de entre la multitud, rompiendo la atmósfera tensa. Era una mujer de cabello rizado que parecía reconocer al extraño. Pero antes de que Alejandro pudiera reaccionar, la mujer estiró la mano y, con un gesto rápido, sacó un pequeño objeto de su bolso. Era un viejo teléfono. Apretando un botón, su voz resonó a través de la calle. «La policía ya viene». El hombre corpulento palideció de inmediato. El desprecio se transformó en furia. «¿Qué has hecho?», murmuró mientras la multitud comenzaba a agitarse. Alejandro sintió el resplandor de una esperanza, pero era solo un destello ante la inminente tormenta que se cernía sobre ellos. De repente, en medio del caos, un fuerte estruendo sonó. Un coche negro se detuvo en seco a pocos metros. La puerta se abrió, y para su asombro, de él salió un hombre idéntico a Alejandro. El rostro que conocía, el mismo cabello, la misma mirada.
Pero los ojos de este nuevo Alejandro eran fríos, insidiosos. He venido a buscarte, hermano, dijo con una voz que era un eco de su propia existencia. Todo se desmoronó a su alrededor. Las preguntas abrumadoras inundaron su mente. ¿Era esto una trampa? ¿Realmente tenía un hermano? Y lo más importante, ¿qué era lo que su padre había tramado? La verdad parecía más oscura que nunca y el futuro, un laberinto aterrador. La historia que creía conocer estaba en juego, y ahora debía enfrentarse no solo a su padre, sino también a un hermano que nunca supo que existía. El caos estalló en un instante. Alejandro, paralizado ante la revelación de su hermano, apenas pudo asimilar lo que tenía frente a él. La multitud, antes nostálgica del murmullo de la noche, se convirtió en un coro de gasps y susurros. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era realmente este hombre que parecía una extensión de él mismo? «Vete, aléjate de él», gritó Lucía, su voz trémula pero firme, un reflejo brillante de fuerza en medio del horror. La mirada de su hermano, que ostentaba su propia imagen, no mostraba sino una fría arrogancia. «No la escuches, Alejandro. Ella no es de tu mundo», dijo, como si el aire que lo rodeaba se volviese pesado y denso. Los policías estaban cerca, sirenas que se acercaban por la calle. Pero justo cuando la esperanza parecía florecer en el corazón de Alejandro, su hermano dio un paso adelante, y en un abrir y cerrar de ojos, sacó algo de su bolsillo. Un objeto metálico brilló en la oscuridad. Era una pistola. El miedo se apoderó de Alejandro, sintió un ardor en el pecho, un pálpito de terror que lo empujó a actuar. «¡Aguas!», gritó alguien entre la multitud. Lucía dio un paso atrás, sus ojos abiertos de par en par. La tensión en el aire podía cortarse con un cuchillo. Alejandro sintió que el tiempo se alargaba, su mente luchando por encontrar una forma de salvarse, de salvar a Lucía. Pero su hermano sonrió, una sonrisa que no era una sonrisa. «Es hora de que descubras la verdad, Alejandro. Todo lo que sabes está a punto de venir abajo», dijo levantando la pistola, apuntando no hacia él, sino hacia Lucía. «No». Alejandro se lanzó en un movimiento instintivo, su corazón desbordando un amor que había creído enterrado. Todo su mundo se redujo a ese instante, entre la vida y la muerte. Se interponía entre Lucía y el peligro, consciente de que no había tiempo. Pero el disparo resonó, un sonoro eco, un golpe tremendo que atravesó la calma de la noche. Fue todo tan rápido. Un destello blanco, una explosión de ruido y dolor. Alejandro sintió una punzada en el brazo, un ardor agudo. «No, no, no», gritó. La imagen de Lucía se difuminó en un torrente de confusión y pánico. En su mente, el tiempo se detuvo, entrelazando el horror de la traición con el caos que llenaba el aire. Lucía cayó, no por un disparo, sino porque un grupo de agentes de la policía irrumpió justo a tiempo, aturdiendo a todos con su llegada explosiva. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», gritaron. Los uniformes, las armas, el relámpago de luces azules reflejándose en el asfalto. Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba. En medio de la confusión, su hermano gritó algo, pero sus palabras se perdieron entre los gritos y el súbito ruido de las sirenas. Una ola de desesperación lo invadió al ver a Lucía caer, su cuerpo acurrucado en el suelo. ¿Estaba herida? ¿Qué había pasado? La visión de su rostro se tornó borroso. «Alejandro, atrás», le gritaron los policías, arrojándolo más hacia la periferia de la escena. Él luchaba por avanzar, por llegar a Lucía, pero los agentes lo mantenían apartado. En ese momento aterrador, una imagen surgió a su mente. La caja abierta, las fotografías de su hermana,
su vida entera como una casa de naipes, todo ardiendo. La multitud gritaba. Su hermano se había esfumado en el caos, desaparecido entre las sombras. Alejandro fue empujado hacia atrás, pero antes de que lo condujeran lejos, vio a Lucía levantarse lentamente, su rostro pálido pero decidido. Y fue en ese instante que su pecho se encogió al notar algo que nunca había imaginado. La mirada de Lucía. Sus ojos estaban llenos de algo más que deseo, algo más oscuro. Vamos, Alejandro, hay tanto que no sabes, dijo ella, su voz casi un susurro entre el estruendo. Alejandro se quedó paralizado, sintiendo que el mundo se deshacía a su alrededor. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué esa mirada? La verdad estaba mucho más lejos de lo que imaginaba. Todo se desmoronaba y él seguía atrapado en un laberinto de secretos, donde las sombras ocultaban verdades devastadoras. Sin una respuesta clara, se sintió adentrado en la oscuridad, una tormenta de confusión girando a su alrededor. La escena desapareció lentamente en un torbellino, una puerta entreabierta hacia lo desconocido. Ahora tenía más preguntas que respuestas, secretos insospechados que amenazaban con devorarlo todo. Y en el fondo, una sola certeza. Esa noche, nada sería como antes. El caos estalló en un instante. El aire estaba tenso, lleno del retumbar de sirenas y gritos. Alejandro, todavía en shock, apenas podía procesar lo que sucedía. La figura de su hermano se desvaneció entre la multitud, mientras la policía se movía como un torbellino infeccioso, sirenas aullando, luz azul cortando la oscuridad de la noche. No, Lucía. Su voz era un grito desesperado, pero la multitud lo absorbía, lo mantenía apartado, como si un mar de personas intentara ahogar su súplica. Ella se levantó lentamente, su rostro pálido, y Alejandro sintió una ola de alivio, pero eso fue breve. Lucía lo miró con una intensidad en sus ojos que lo hizo temer. «Hay tanto que no sabes», dijo, su voz temblorosa y cargada de un peso que parecía palpable. Alejandro frunció el ceño, cuestionándose sobre el verdadero significado de sus palabras. Antes de que pudiera articular una respuesta, un nuevo estallido de ruido sacudió el entorno. Nuevos vehículos llegaron, sus luces titilando en la oscuridad con una presencia amenazante. El aire se volvió denso, y de repente una figura más apareció entre la multitud. Era un hombre de aspecto imponente, con una chaqueta negra, que brillaba bajo las luces intermitentes. Con pasos largos y decididos, se acercó a Lucía. Alejandro sintió un impulso feroz en su pecho. Un instinto primario de protegerla le hizo dar un paso adelante. «¡Aléjate de ella!», gritó, pero su voz se ahogó entre el clamor. «Lucía», dijo el nuevo hombre, su tono suave pero firme. Alejandro sintió un escalofrío cuando la vio reaccionar. Su expresión cambió, una mezcla de temor y reconocimiento que le desgarró el corazón. «¿No sabes quién soy?», preguntó, las palabras pesadas sobre el aire. «¿Qué quieres?», preguntó Alejandro, la rabia burbujeando en su interior. Pero antes de que la situación pudiera escalar más, el hombre sonrió, una sonrisa que hizo que las corazas del miedo se agrieten. «¿Soy quién?». «Llegó tarde a la fiesta. Soy tu padre, Alejandro». El mundo se detuvo. Las palabras resonaron en su cabeza, como un eco pesado y aterrador. La incredulidad lo atravesó, y los murmullos de la multitud se desvanecieron. La figura que conocía apenas en fotografías se materializaba frente a él.
como un oscuro reflejo de su propia existencia. «No puede ser», murmuró, cada sílaba teñida de incredulidad, pero el hombre parecía inmutable. «Lo que sabes, Alejandro, lo que crees que sabes de mí, es solo la punta del iceberg. No soy solo un millonario. Soy el líder de algo mucho más grande, más oscuro». El aire se volvió pesado y cada palabra parecía marcar un compás escalofriante. «Basta», gritó Alejandro, sintiendo que su vida se desmoronaba. «No eres mi padre. ¿Cómo pudiste? Te he estado observando. Quería protegerte. Ha sido más fácil manipularte desde la sombra». La sonrisa del hombre se desvaneció y en su lugar quedó una mirada fría y calculadora. ¿Protegerme de qué? La desesperación de Alejandro se hizo eco en cada rincón de la noche. De la verdad, la voz de Lucía, que empezaba a girar en una espiral de forma inquietante, resonó de nuevo. Alejandro se dio vuelta, buscando el apoyo, que estaba comenzando a desvanecerse. Era un hilo delgado entre ellos, y la tensión se hizo evidente. La verdad que nos mantiene aquí, como piezas en un tablero. Y en una fracción de segundo, una revelación trágica y aterradora atravesó el aire. Justo entonces, una ráfaga de viento cruzó la calle, y el silencio se transformó en un grito ensordecedor. Algo en la sombra había cambiado. Un destello de luz en el cielo abierto, un disparo resonó. Fue entonces cuando la multitud se aglomeró, gritos omnipresentes, puños levantados, todo oscureciendo a Alejandro de nuevo. «No», gritó, su voz resonando en la nada, mientras su mundo se colapsaba como un castillo de naipes. Lucía, entre el caos y la confusión, levantó la mano. Un grito de dolor y sorpresa en sus ojos. Una herida se expandió entre ellos como un rayo oscuro. «No, Alejandro, no». Su grito desgarrador atravesó el tumulto. La imagen estática de su padre estaba ahora caricaturizada en un espejo de horror, y mientras observaba la escena de su vida desmoronándose, el misterio de la verdad se colaba entre ellos. Una revelación devastadora de los secretos escondidos. En un instante, todo cambió, y de las sombras se empezó a gestar una historia que ni siquiera él podía imaginar. ¿Quiénes somos realmente? Su susurro se perdió entre el clamor, y la pregunta quedó resonando, implacable en el aire. El caos estalló en un instante. El aire estaba tenso, lleno del retumbar de sirenas y gritos. Alejandro, todavía en shock, apenas podía procesar lo que sucedía. La figura de su hermano se desvaneció entre la multitud, mientras la policía se movía como un torbellino infeccioso, sirenas aullando, luz azul cortando la oscuridad de la noche. «No, Lucía». Su voz era un grito, desesperado, pero la multitud lo absorbía, lo mantenía apartado, como si un mar de personas intentara ahogar su súplica. Ella se levantó lentamente, su rostro pálido, y Alejandro sintió una ola de alivio. Pero eso fue breve. Lucía lo miró con una intensidad en sus ojos que lo hizo temer. «Hay tanto que no sabes», dijo ella, su voz temblorosa y cargada de un peso que parecía palpable. Alejandro frunció el ceño, cuestionándose sobre el verdadero significado de sus palabras. Antes de que pudiera articular una respuesta, un nuevo estallido de ruido sacudió el entorno. Nuevos vehículos llegaron, sus luces titilando en la oscuridad con una presencia amenazante. El aire se volvió denso y de repente una figura más apareció entre la multitud. Era un hombre de aspecto imponente, con una chaqueta negra que brillaba bajo las luces intermitentes. Con pasos largos y decididos, se acercó a Lucía. Alejandro sintió un impulso feroz en su pecho, un instinto primario de protegerla,
Le hizo dar un paso adelante. «Aléjate de ella», gritó, pero su voz se ahogó entre el clamor. «Lucía», dijo el nuevo hombre, su tono suave pero firme. Alejandro sintió un escalofrío cuando la vio reaccionar. Su expresión cambió, una mezcla de temor y reconocimiento que le desgarró el corazón. «¿No sabes quién soy?», preguntó, las palabras pesadas sobre el aire. «¿Qué quieres?», preguntó Alejandro, la rabia burbujeando en su interior. Pero antes de que la situación pudiera escalar más, el hombre sonrió, una sonrisa que hizo que las corazas del miedo se agrieten. «Soy quien llegó tarde a la fiesta. Soy tu padre, Alejandro». El mundo se detuvo. Las palabras resonaron en su cabeza como un eco pesado y aterrador. La incredulidad lo atravesó, y los murmullos de la multitud se desvanecieron. La figura que conocía apenas en fotografías se materializaba frente a él, como un oscuro reflejo de su propia existencia. «No puede ser», murmuró, cada sílaba teñida de incredulidad, pero el hombre parecía inmutable. «Lo que sabes, Alejandro, lo que crees que sabes de mí, es solo la punta del iceberg. No soy solo un millonario. Soy el líder de algo mucho más grande, más oscuro». El aire se volvió pesado, y cada palabra parecía marcar un compás. Escalofriante. «Basta», gritó Alejandro, sintiendo que su vida se desmoronaba. «No eres mi padre. ¿Cómo pudiste? Te he estado observando. Quería protegerte. Ha sido más fácil manipularte desde la sombra». La sonrisa del hombre se desvaneció, y en su lugar quedó una mirada fría y calculadora. ¿Protegerme de qué? La desesperación de Alejandro se hizo eco en cada rincón de la noche. «De la verdad». La voz de Lucía, que empezaba a girar en una espiral de forma inquietante, resonó de nuevo. Alejandro se dio vuelta, buscando el apoyo que estaba comenzando a desvanecerse. Era un hilo delgado entre ellos, y la tensión se hizo evidente. La verdad que nos mantiene aquí, como piezas en un tablero. Y en una fracción de segundo, una revelación trágica y aterradora atravesó el aire. Lucía dio un paso adelante. Sus ojos destellaron con una extraña luz. «Alejandro, hay algo que tienes que saber. No soy quien crees que soy». La frase cayó como un ancla pesada. «¿Qué dices?», preguntó, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. «¿Qué estás diciendo?». Soy parte de la organización, desde el principio. No solo he estado aquí para ayudar, sino para asegurarme de que todo marche de acuerdo al plan de tu padre». Sus palabras rasgaron el aire como un cuchillo. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía debajo de él. «No, no puede ser. Lo siento, Alejandro. Era mi deber». Una parte de ella parecía genuina, pero la otra estaba vestida de sombra. La multitud murmuraba, incrédula. En un giro repentino, Alejandro vio la mirada de desdén de su hermano reflejada en su propio rostro. Otro golpe. Todo lo que había creído se desmoronaba en ese segundo. «No, no puede ser verdad», susurró, mariposas y espinas revoloteando en su interior. El sonido de un disparo resonó, y todos se congelaron. Pero la pistola no estaba en manos de nadie. Era un disparo de advertencia, una explosión ensordecedora que hizo que la multitud se dispersara. «Fuera de aquí, ahora», gritó un nuevo grupo de hombres de negro, figuras oscuras emergiendo de la nada, armados y peligrosos. El caos se desató de nuevo. Gritos, cuerpos empujándose, ese impulso de supervivencia que dominaba a todos. Alejandro se sintió arrastrado, pero mantenía la vista fija en Lucía. «Lárgate de aquí», gritó. Su voz se ahogaba en el ruido, pero su corazón solo podía pensar en un último intento de salvar lo que quedaba de su mundo. Pero ya era tarde. Mientras el polvo se asentaba,
La figura que una vez pensó que era su aliada desapareció entre la multitud. La traición resonaba en su mente. ¿Qué pasará ahora?, se preguntó, sintiendo que la oscuridad lo envolvía otra vez, sin saber que lo peor estaba por venir. El caos estalló en un instante. El aire tenso, lleno del retumbar de sirenas y gritos, envolvía a Alejandro, que apenas podía procesar lo que sucedía. Con su hermano desapareciendo en la multitud, la figura de su padre se imponía. Un ecosistema de mentira y revelación. Lucía, aún en pie, lo miraba, su rostro atrapado entre el miedo y la resolución. Alejandro, su voz temblorosa, lo sacó de su tormenta interna. Tienes que irte. No podemos quedarnos aquí. Los ojos de Lucía resplandecían con una intensidad desconcertante. No, no me iré sin ti, replicó él, el corazón retumbándole en el pecho. La adrenalina lo impulsaba a aferrarse a lo que le quedaba. Pero ya era tarde. Alguien silbó entre la multitud. Y de repente, un grupo de hombres de negro, emergiendo de la oscuridad, comenzó a acercarse. «¡Lárgate! Ahora», gritaron, empujando a la gente que se agolpaba, como si un torbellino comenzara a arrastrarlos a todos. Alejandro sintió el tirón de la multitud a su alrededor. Su voz se perdió en el clamor. En un giro seco, Lucía se volvió hacia él, y en sus ojos había un brillo que lo paralizó. «No soy quien crees que soy», murmuró. Antes de que pudiese responder, el sonido de una detonación resonó en el aire como un trueno. Alejandro sintió el frío en el pecho. Un par de cuerpos cayeron a su lado. Gritos ahogados se mezclaron con el sonido de sirenas. «No», gritó, haciendo contacto visual con Lucía, pero ella permanecía inmóvil, como si lo que estaba por suceder fuera inevitable. Un instante después, los hombres de negro nos rodearon, pero en medio de todo, algo inesperado ocurrió. Una figura emergió de entre las sombras, un rostro familiar. Era su hermano, pero esa vez no venía solo. Lo acompañaba un grupo de personas, todos con recuerdos arraigados en la infancia, caminando detrás de él. ¿Era posible? Alejandro sintió que el mundo se detenía. «¿Qué quieres, Alejandro?», preguntó su hermano, mientras las luces de los policías iluminaban su figura. «No puedo creerlo. ¿Eres tú?», murmuró. La confusión invadió su mente. Entonces, de repente, todo estalló. «Es una trampa», gritó un hombre del grupo de su hermano. «Los están usando a ambos». Alejandro no podía descansar. Todo era confuso. Su vida, sus decisiones. Se sentía atrapado en un juego, con piezas moviéndose sin parar. De pronto, un grito desgarrador rompió la atmósfera caliente. «Alejandro, mira». Lucía había tomado acción, empujando a un hombre que se acercaba, y su mano se alzó. En el instante que ella hizo contacto, un objeto voló hacia el aire, un explosivo. La explosión le alcanzó en un instante. Una onda de calor le golpeó en el rostro, y el mundo se llenó de humo y desechos. Alejandro sintió cómo el suelo se desvanecía, y el caos se transformaba en una pesadilla tangible. Mientras el humo comenzaba a disiparse, se dio cuenta de una figura en el suelo. Lucía yacía inmóvil, y su hermano la miraba, pero su cara era nada menos que la de un hombre transformado. «Esto es solo el principio, Alejandro». Su voz resonó en su mente como un eco. 10 segundos que parecieron eternos. Cada pulso, cada latido, ahora eran disparos en su cabeza. De repente, un grito colectivo resonó entre el caos. Las miradas perdidas, cuerpos esparcidos. «Tú, hijo de mi hermano, eres el elegido», gritó el hombre alto entre la confusión.
Las palabras atravesaron el aire como un cuchillo. Alejandro quedó paralizado. ¿Elegido para qué? Cada revelación giraba y revoloteaba en su mente. La verdad era más oscura de lo que había imaginado. Tenía que preguntarse quién era realmente. Y al reconocerlo, Latinoamérica temblaría con eso. ¿Qué significa eso? Alejandro apenas pudo susurrar, pero no hubo respuesta. Su mundo se desmoronaba, y la sombra del pasado lo arrastraba consigo. ¿Qué más había ocultado su familia? Él estaba en el centro de una tormenta que estaba solo comenzando, y ahora sus decisiones tendrían que ser más pesadas que nunca. El eco de las palabras de su hermano resuena en su mente, un misterio desgarrador sobre quién era su verdadera familia. Mientras se desmoronaba la realidad, Alejandro se preguntaba, ¿puede alguien ser realmente elegido para el caos? ¿O solo era un peón en un juego aún más grande? El eco del disparo resonó en el aire, un estruendo que hizo que todo se paralizara. Alejandro se quedó en shock, mirando a Lucía, su rostro enmarcado por el humo que empezaba a diseminarse. El caos había estallado de nuevo, como un volcán dormido finalmente en erupción. La multitud chirriaba, sus gritos mezclándose con los del sonido de las sirenas. El mundo se desvanecía frente a él. Lucía gritó, el miedo apretando su pecho como un puño. En ese instante, sintió un tirón en su corazón, como si estuviera atrapado en un remolino. Ella estaba allí, y él no podía dejarla. Se lanzó hacia ella, pero la multitud lo empujaba hacia atrás. «No, no, Lucía». Su voz se convertía en un eco lejano. Al mismo tiempo, los hombres de negro se acercaban, sus rostros serios, implacables. Alejandro sabía que no tenían intenciones de dejarlo escapar. «Fuera del camino», gritó uno de ellos. Pero Alejandro no escuchaba. Necesitaba llegar hasta Lucía, pero un torrente de cuerpos lo arrastraba. Y luego, de la nada, un grito desgarrador partió el aire. «Alejandro, mira». La voz de Lucía hizo que su corazón latiera con fuerza. Se volvió, justo a tiempo, para ver cómo un hombre se lanzaba hacia ella, un arma levantada. Era su hermano. La imagen de su rostro, que antes le había parecido un espejo, se transformó en una máscara de odio. «No, Alejandro», se abalanzó hacia adelante, corriendo a través del mar de caos. Cada paso, una lucha entre su deseo de salvarla y el miedo que lo paralizaba. Pero el tiempo se detuvo cuando su hermano apretó el gatillo. Un destello de pólvora brilló en el aire, un sonido imposible y un estallido. Entonces todo se tornó un blanco radiante, un frío cortante que llenó el aire. Alejandro se tapó los ojos, caía al suelo. Cuando pudo abrirlos, el mundo había cambiado. No solo las luces y sombras, sino también el peso de la verdad. Lucía yacía inmóvil, y su hermano estaba desapareciendo, deslizándose hacia la oscuridad, como un espectro. «Lucía, no». La desesperación lo consumía, el dolor empujándolo hacia una orilla casi desconocida. Pero entonces el aire cambió. Una figura alta apareció, flanqueada por una silueta oscura, y con un movimiento rápido se volvió hacia él. Era su padre. Lo miraba desde una distancia que parecía eterna, pero había algo distinto en su rostro, una expresión que Alejandro nunca había visto antes, compasión, pero con una sombra de determinación. «Alejandro, de la escena». La multitud gritó, algunos cayeron al suelo. Un pánico colectivo se apoderó de todos. Pero lo más impactante fue lo que sucedió después.
La figura oscura se desnudó en medio del caos. Se trataba de Lucía, pero no era ella. Era una versión de ella, pero con un rostro diferente, más severo. Se quitó la máscara, revelando una cara que Alejandro había visto en las fotos antiguas. En esa caja olvidada, su hermana, la verdadera Tanya, había estado oculta ante sus ojos. «Eres un traidor, Alejandro», gritó Tanya, su voz cálida, pero helada como el acero. Alejandro sintió que su corazón se detenía. «Has sido un peón en su juego, pero ahora he vuelto para tomar el lugar que me corresponde». Las palabras de Tanya reverberaron como un tambor en su mente. La historia que él creía conocer se fragmentó como vidrio. «¿Qué? ¿Qué significa esto?». Su voz apenas salió. «¿Por qué no me dijiste la verdad?». «Porque no estaba lista». «Pero ahora todo ha cambiado», dijo Tanya, mientras se alineaba junto a su padre, una condescendencia implacable brillando en sus ojos. El mundo se detuvo. Las conexiones, las lealtades, el amor que había sentido por Lucía, se tornó en cenizas. «Tu familia está más unida de lo que imaginas. Y esta es solo la primera parte de una historia que aún no ha terminado. Bienvenido a casa, Alejandro». Mientras el caos estallaba a su alrededor, enfrentó un abismo oscuro, donde cada respuesta se envolvía en más preguntas. Todo lo que había creído se desmoronaba, y en su pecho un grito silencioso clamaba por la verdad. La escena se fragmentó mientras sus pensamientos giraban. Algo había cambiado de forma irrevocable, y en el corazón de la tormenta, Alejandro comprendió que su lucha apenas estaba comenzando. ¿Qué vendría después? El futuro, un laberinto incierto donde la traición y el legado se entrelazaban, lo esperaba. El eco del disparo resonó en el aire, un estruendo que hizo que todo se paralizara. Alejandro se quedó en shock, mirando a Lucía, su rostro enmarcado por el humo que empezaba a diseminarse. El caos había estallado de nuevo, como un volcán dormido finalmente en erupción. La multitud chirriaba, sus gritos mezclándose con los del sonido de las sirenas. El mundo se desvanecía frente a él. «Lucía», gritó, el miedo apretando su pecho como un puño. Se lanzó hacia ella, pero la multitud lo empujaba hacia atrás. «No, no, Lucía». Su voz se convertía en un eco lejano. En un giro seco, Lucía se volvió hacia él, y en sus ojos había un brillo que lo paralizó. «Hay tanto que no sabes», dijo, su voz temblorosa, cargada de un peso palpable. La tensión aumentaba. Antes que pudiera preguntar, todo cambió de repente. Un grupo de hombres de negro, saliendo de las sombras, rodeó a Lucía como si fueran lobos hambrientos. Alejandro sintió cómo su corazón se aceleraba. En ese momento, una figura oscura emergió del fondo. Era su padre. No podía ser. Estaba en shock. «No, no tú», murmuró Alejandro, el aliento atrapado en su garganta. «¿Dónde creías que ibas, Alejandro?», dijo su padre, el desdén marcado en su rostro. Miró a Lucía con desprecio, y el aire se volvió denso de tensión. «Tú no comprendes. Ellos no son más que piezas en mi juego». «Basta, déjala en paz», Alejandro gritó, la rabia llenando su pecho. Pero su padre sonrió, con una frialdad que helaba la sangre. Las palabras de Lucía resonaban en su mente, pero no tenía tiempo para procesarlas. Un sonido distinto cortó el aire, un chasquido que hizo que todos giraran la cabeza. Un hombre más alto, corpulento, apareció. No era un desconocido.
¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su mirada feroz. Alejandro vio a su hermano, pero no había tiempo para la sorpresa. «Es un embajador», gritó el hombre, su voz retumbando. La multitud comenzó a murmurar, el caos pegándose como un velo flotante. Pero antes de que pudiera procesarlo, la escena se volvió aún más confusa. Derrapando hacia el escenario, un grupo de policías apareció, gritando órdenes, pero la atención ya se había desviado. La atención de todos estaba centrada en el nuevo hombre. «Tú, Alejandro, eres un traidor en la boca de la verdad», su hermano dijo con desprecio, apuntando con el dedo. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «No», gritó, el corazón golpeándole con fuerza. Todo había sido una trampa. ¿Cuánto tiempo había estado ocultando esto? Y en medio de esa explosión de revelaciones, algo inesperado ocurrió. Una figura emergió detrás de su hermano. Era Tanya, pero no estaba sola. Junto a ella, una niña pequeña, su rostro conocido, sonriendo con inocencia y mostrando una réplica infantil de su familia perdida. Pero había algo mal aquí. No era posible. «Tanya, ¿qué haces aquí?», Alejandro preguntó, su voz temblando. «¿Por qué traes a...?» El mundo se desvanecía mientras comprendía lo que implicaba. Ella era parte de algo mucho más oscuro y retorcido. «Ella es parte del plan, Alejandro», gritó su padre, la satisfacción refulgando en sus ojos. En ese instante, el tiempo se detuvo. No importa si eres hijo o hermano, estás atado a este ciclo. Todos ustedes. La confusión se transformó en horror. No solo habían manipulado sus lazos familiares, sino que ahora estaban utilizando a la inocente. Era un juego de sombras, de manipulaciones enfermizas. «¿Qué planean hacer con ella?», Alejandro preguntó, la voz llena de desesperación, mientras las sirenas se acercaban más. Pero su padre solo sonrió. «Ella es solo el principio. Nadie está a salvo, Alejandro. No tienes idea de lo que somos realmente». Las palabras retumbaban en su cabeza, complejizando su mundo con cada frase. Justo cuando pensaba que todo había sido revelado, una explosión resonó. Esta vez no de una pistola, sino de un camión lleno de materiales. Una pared de llamas lo envolvió, levantando polvo y escombros en el aire. Alejandro fue lanzado hacia atrás, y en un instante todo se tornó negro. Cuando abrió los ojos, la escena había cambiado. El fuego iluminaba el caos, sombras danzantes en medio de la confusión. En ese momento crítico, vio a Lucía levantarse, pero lo inesperado ocurrió. Se volvió hacia él, la mirada cargada de secretos. «Alejandro, tienes que saber la verdad». Su voz resonó a medida que el aire chisporroteaba a su alrededor, pero el sonido de la explosión y el fuego lo consumieron todo. Y mientras caía nuevamente en la oscuridad, se preguntó, ¿qué verdad había estado ocultando realmente su familia? ¿Y quién se había convertido en el verdadero enemigo? Alejandro despertó de repente, el humo aún en sus pulmones. A su alrededor, el caos seguía desenfrenado. La explosión había transformado la noche en un campo de batalla. La gente corría, gritos llenaban el aire, y el olor a pólvora lo envolvía como una manta espesa. Sus ojos se encontraron con la imagen de Lucía en el suelo, su cuerpo inmóvil, un nudo formándose en su garganta, un terror helado lo paralizó. «Lucía», gritó, corriendo hacia ella, el miedo empujándolo a través del retumbar de su corazón. Pero a medida que la multitud se dispersaba, una figura se interpuso en su camino. Su hermano, un rostro que una vez había considerado familiar, ahora se veía extraño, oscuro y amenazante. «¿Qué has hecho, Alejandro?», su hermano inquirió con desdén, avanzando hacia él.
¿Este es el final que elegiste? Fue como si una bomba estallara en su pecho. No. Soy el único culpable aquí, Alejandro replicó, sus palabras cargadas de desesperación. Siéntete orgulloso de lo que hemos perdido. Todo esto es por tu ambición. Las llamas iluminaban la escena detrás de ellos, creando un contraste de horror y belleza. Pero no había tiempo para detenerse. Alejandro miró a su hermano una vez más. Te necesito, por favor. Lucía. Su voz titiló mientras señalaba el suelo. Pero la mirada de su hermano no se suavizó. Esa no es tu preocupación. Es hora de que el verdadero legado vaya a la luz. Sin pensarlo, Alejandro se lanzó hacia Lucía, pero se sintió alzado en el aire. En ese momento, la realidad se desmoronó como un castillo de naipes. Lo que había creído ser su vida, su familia, se convertía en cenizas. Ya basta, gritó de repente su padre, saliendo de las sombras. Su presencia imponía respeto y temor a partes iguales. El legado que hemos construido debe persistir. No dejaré que lo destruyas. No tú, Lucía. La furia y el miedo en sus palabras reverberaban en el aire. ¿Qué has hecho con ella? Alejandro se encontró gritándole, su voz una mezcla de desafío y terror. Deja que se vaya. No tienes que hacer esto. Su padre sonrió, pero sus ojos eran fríos. Tú no entiendes nada. Este es un juego en el que tú todavía no has aprendido a jugar. Justo cuando el final parecía inevitable, el caos se apaciguó por un momento. Una figura familiar emergió entre el fuego y el humo. Era Tanya. Miró a ambos con una mezcla de tristeza y determinación. No hay tiempo para disputas, dijo rápidamente, sus palabras atravesando el aire. Tenemos que salir de aquí. Este lugar no es nuestro para quedarnos. Todo está a punto de colapsar. Alejandro sintió una chispa de esperanza, pero el terror de Lucía y su propio hermano hacían que el ambiente temblara con peligros invisibles. ¿Y si no podemos escapar? Esto es una locura. La voz de Tanya resonó. Hay algo más, Alejandro. Lo que no sabes. La organización de tu padre es más grande de lo que imaginas. Necesitamos unirnos y enfrentarlo juntos. Fue entonces, en medio de la tormenta emocional, que en su corazón despertó una realidad aterradora. Su familia no solo había estado atrapada en un juego, sino que había formado parte de él. Con Lucía aún en el suelo, un ardor en su pecho lo empujó a actuar. «Vamos», gritó, y cuando extendió la mano hacia Tanya, su padre estalló en furia. «No puedes hacer esto». La voz retumbó como un golpe de martillo. Con un último impulso, Alejandro tomó la mano de Tanya, pero fue el abrazo de Lucía el que encajó todos los pedazos de su corazón. «Lo lograremos. Un nuevo comienzo», murmuró ella, su mirada clara y decidida. Mientras la estructura comenzaba a colapsar a su alrededor, todos dieron un paso adelante juntos, unidos en la adversidad. Sabían que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero era su vida. Era su momento para enfrentarse a la verdad, a pesar de los secretos oscuros que volvían a sus encuentros. Los ecos del pasado resonaban, pero mirando hacia adelante, los tres se dirigieron hacia la salida del caos, casi como si juntos fueran a encontrar un nuevo destino. Alejandro sintió que su corazón tamborileaba en su pecho, no por miedo, sino por una luz renovada de esperanza. El camino estaba lleno de sombras, pero a medida que los tres se adentraban en la oscuridad de la noche, un nuevo amanecer estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, se preguntó, ¿realmente estaban a salvo? ¿O los secretos los seguirían, incluso en libertad? Y mientras, sus corazones latían con fuerza. Una cosa debía hacerse, algo que cambiaría todo. Tenían que enfrentarse a la verdad,
y tal vez salvar su familia en el proceso. Pero antes de salir, un sentimiento abrumador invadió el aire. No era solo su historia, era un relato que necesitaba ser compartido. Es momento de que tomes acción ahora. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Esta es la oportunidad de ser parte de esta comunidad inolvidable. No esperes ni un segundo más.